De cara a las elecciones provinciales del 8 de junio, ya hoy haciendo el cierre de campaña aquí en Radioactiva, en este caso con una visita aquí en el estudio nos acompaña María Laura Merenda. Ella es candidata a concejal de Posadas por el sublema Postdata. María, buen día, gracias por venir. Buen día, gracias a ustedes por invitarme, muy amable, acá estamos a disposición de ustedes y de los vecinos. Bueno, y nosotros queremos escucharte y más que nada que puedas transmitir justamente a nuestros oyentes tus propuestas, tu campaña, para que este domingo te puedan acompañar. Contanos cómo viene eso. Muy a full estamos, así también estoy en mi estado de salud, última instancia estamos. Por suerte muy linda la campaña, muy tranquila, si bien fue muy corta y muchos sublemas que estamos compitiendo, el cariño de los vecinos es fundamental. Fue creo que lo más lindo, el pilar básico de toda esta campaña, que te dan ganas de salir a caminar todos los días, a hablar uno con uno en los distintos barrios. Al menos en mi parte soy muy territorial, me gusta ir a hablar con los vecinos. Si se puede formar reuniones también con los vecinos, que por ahí se van sumando mucho más. En las reuniones quizás ellos se prestan más a hablar, por así decirlo, en confianza, algunas cuestiones barriales. Por ahí, en el caminar día a día, digamos, de casa por casa, nos cuesta un poquito más porque se cierran un poco más por el tema de la seguridad. Todo este tema de inseguridad que hay en Posadas también es un pequeño agravante, pero no por eso el vecino se cierra, sigue contando aún así sus situaciones, los estados ya sea de la calle, de los servicios públicos. Obviamente nos dejan sus quejas, sus inquietudes, y también en algunas cuestiones nos piden determinados tipos de ayuda, no sociales, sino algunas cuestiones, por ejemplo, legales, que soy abogada. Entonces se los va solucionando los problemas a medida que se los puede conseguir. María Laura, el concejal es el representante de, como decís vos, del vecino, ¿no? Por eso empezaste muy bien la nota saludando al vecino. ¿Qué cosas, más allá de las obvias, ¿no?, que pide el vecino siempre, alumbrado, recolección de residuos, seguridad, te llamaron la atención en esta charla cotidiana? Bueno, mira, primero y principal, el concejal tiene que legislar, ¿tá? Y se legisla en base también al presupuesto que dispone el Poder Ejecutivo. Eso sí o sí hay que tener muy en cuenta, que tampoco podemos promover muchas cosas de creación de cosas, porque no somos los que disponemos del presupuesto, sino que solamente las ordenanzas podemos hacer. Sí. Por eso hoy hay muchos vacíos legales, justamente, no solo en Posadas, en muchísimos municipios, por el hecho de que se crean ordenanzas que después quedan obsoletas, por el hecho de que se legisla sin conocer al vecino. Por eso, en mi caso, invito a los concejales a que salgan a la calle a hablar con el vecino y en base a eso, a esas inquietudes, recién regular las ordenanzas. Claro. Por ejemplo, una de las que está haciendo mucho hincapié actualmente es la intendenta de Mendoza Capital. Sí. Ella Rosana, sale todos los días más o menos a hablar con los vecinos y es una cosa de loco cómo la gente se prende y no tiene ningún problema en decirle necesito esto, necesito lo otro, y ella misma dice, no me gusta tal cosa, qué sé yo. Una vez pasada me reía porque decía, a un árbol le pusieron cemento abajo en las raíces, o sea, le hicieron un cantero y le hicieron mal desde el mismo municipio. Entonces era lo que ella decía, ¿cómo me van a poner un cemento arriba de las raíces de un árbol? Entonces mostraba justamente en el reel cómo mandaban a la municipalidad, primero las bajadas de línea de cómo iban a hacer determinadas cosas, y les mandaba a arreglar, que sí o sí arreglen. Lo mismo iba baldosa por baldosa, que veía que estaban movidas, le decían, chicos, cambiemos las baldosas. O sea, cuestiones básicas y obvias que nosotros vemos en la ciudad de Posadas todos los días, hasta en el pleno centro, ojo, porque yo tengo mi oficina allá en la Rivadavia, frente al municipio, frente a la municipalidad. Claro. Y enfrente tengo bastante inquietudes en la misma avenida Rivadavia. Sí, y los días de lluvia son de terror. Escuchábamos hace unos días a Alejandro Aranda, bueno, está primero en la lista que en el sublema que estás acompañando, y presentaba Postdata como una propuesta de innovación en la ciudad. Innovación tecnológica. Exactamente, que bueno, resuena importante eso, porque lo que proponía un poco era combinar lo que tiene que ver con la tecnología con las problemáticas del día a día, ¿no? Exactamente. Una de esas, lo que él te habrá contado en su momento, es el tema del puerto. Nosotros somos todos jóvenes profesionales en nuestro sublema, nuestra lista. Entonces también enfocamos de otro lado. No estamos a favor del asistencialismo, si bien yo hace años que ayudo solidariamente a la gente. Llega un punto en el que vos decís, bueno, te ayudo porque de verdad me duele verte mal, pero por otro lado también te duele tener que estar ayudando y ser uno particular el que esté ayudando y no el Estado que esté presente.
Entonces nosotros miramos desde la otra cara de que el Estado tiene que estar presente dándole las herramientas al vecino. En cuestiones problemáticas que vamos a tener todos los días, sí, pero una generación de empleo joven hoy es fundamental, ya sea a través del puerto o a través de otras ramas tecnológicas que tengamos. Para eso también tenemos contacto con varios entes como el Silicon, que dan capacitaciones gratuitas para hoy por hoy tener el primer empleo. Sí. En cuestiones tecnológicas que hoy, si ustedes se ponen a ver, no solamente son jóvenes que viven acá, o sea, viven acá, pero traen trabajo de afuera. Trabajan con multinacionales, lo que fuera, desde su casa. Sí. Y hoy por hoy esas cuestiones que son gratis que tenemos tampoco se viralizan. Uh-huh. Entonces también hay mucho desconocimiento por parte de la población en muchísimas carreras que se ofrecen acá. Y nosotros somos la provincia justamente de la innovación. Entonces hay que hacer uso de lo que ya hay. Sí. Solamente hay que viralizarlo un poco más. Entre otras problemáticas también, te habrá contado del tema del bus escolar, que queremos hacer la implementación del famoso bus de niños, teniendo en cuenta de las problemáticas que hubieron el año pasado con un candidato, lo mismo este año también con otro candidato del interior. Entonces, más que nada para proteger a los niños de posibles abusos, ¿tá? ¿Por qué? Porque eso es una problemática que no escapa de uno, o sea, va a haber y seguramente va a seguir existiendo, pero lo que hay que hacer es prevenir. Uh-huh. Entonces, con la creación de estos buses escolares es, por un lado, con el tema del GPS, que se le aplica a la tarjeta, sería SUBE o no. Claro. Por ahí sería lo ideal trabajar más convenios con los bancos, como se hace en Europa. En Europa no existe la SUBE, o sea, solamente por ahí para determinados países en los subtes, pero el resto, lo que es colectivo, se usan, o inclusive también en algunos subtes, en algunos metros, el tema de la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, que ya tiene el chip. Entonces, por lo tanto, en eso se puede hacer una geolocalización. Sí. Entonces, una vez que ingresa el pase de la tarjeta, el padre, la madre, ve dónde está el niño, si el niño ingresó o no ingresó, tomó o no tomó ese colectivo, ese bus escolar. ¿Sí? Especializados para eso. Entonces, desde ahí también con las cámaras tecnológicas, que si bien tenemos el tema de la privacidad, esto, si bien podría llegar a ser legalmente un poco avasallante, el tema siempre estamos en la prevención. Entonces, tampoco es que los niños van a estar en una condición de vulnerabilidad, al contrario, van a estar protegidos con las cámaras. Entonces, también los padres ven que esos niños van al colegio o no van al colegio. Sí. Más que nada, por hoy, en la realidad, lastimosamente cada vez más chicos van solitos a la escuela. Sí, y eso es algo que lo vemos cotidianamente. Quizás en mi época mis padres eran, hasta los 15, 16 años, yo te llevo, te acompañaba y te esperaba en la puerta. Era otro tipo de control. Y hoy como que estamos un poco más liberales, entonces hay que regularizar un poco el control por parte del Estado. Entonces algunas cuestiones son solamente de saber aplicar, porque tampoco es traer los buses escolares, es modernizar algunos que ya tenemos de la flota. Es verdad. Entonces es cuestión de adecuar nada más. Bueno, nuestra ciudad es impresionante lo que ha crecido. Yo recuerdo cuando vine a Posadas, lo que es Posadas misma del Arco estaba lejísimo. Hoy está ahí a 2 minutos del Arco, en Itambé, Guazú y todo esto. Va creciendo mucho hacia el oeste y hacia el sur también, tal cual. Porque Garupá termina siendo una ciudad satélite de Posadas. Exactamente. En esta amplitud que tiene el sistema de transporte es muy importante y siempre hay quejas al respecto. Tal cual. Te saco el tema del sistema de transporte, por ejemplo, respecto a las quejas habituales. Si bien ha mejorado mucho, pero bueno, siempre se puede mejorar más. Siempre se puede mejorar. Y otras quejas así de los vecinos es, bueno, a mí que me gusta la territorialidad, no me voco mucho en el centro, fue muy poco al centro, digamos, a caminar. Me voy más a los lados de afuera. Por ejemplo, el Porvenir 2, me fui a Los Patitos, Barrio Néstor Kirchner, Cruz del Sur, Nemesio Parma. Todos esos lugares, por ejemplo, Cruz del Sur, Nemesio Parma, están cerca del parque industrial y son olvidados. Olvidados. Ustedes ven, dicen, bueno, el cartel Cruz del Sur, que se yo arriba del tanque, y vos decís, bueno, acá está todo perfecto. Claro, la primer cuadra. Cuando uno empieza a bajar, ya te encontrás sin asfalto, sin calles, sin terrado, sin nada, te encontrás tierra y casas que no tienen las condiciones aptas para ser vivibles, que no son habitacionales. O sea, el tema de la calle, está bien, puede pasar, ¿no? Que no tenga cordón cuneta, que no tenga algunas cuestiones. Pero ya el hecho de no tener los elementos esenciales como el agua, eso ya es fundamental. Estamos en una ciudad, no estamos en un pueblo. Entonces,
hay que equiparar a todos esos lugares, también hay que llegar, hay que salir un poquito del centro y venir y abarcar también de las afueras, porque como me dijo un vecino, Posadas empieza desde las afueras para adentro, claro. No desde el centro para afuera. Claro. Y por ahí los justificativos de uno siempre dice, no, pero en el centro hay mayor cantidad poblacional. Mentira, si uno empieza a hacer un censo como corresponde, se va a encontrar de que hay más afuera que adentro. Claro. Cada vez más oficinas y comercios Cada vez en el más centro. oficinas, Claro. exactamente. Claro, aparte ITM Guazú y ITM Miní tienen un desarrollo habitacional tremendo. Tremendo, son muy con grandes. toda la estructura que corresponde a una pequeña ciudad. María Laura, hablábamos, ¿no?, fuera del aire que si bien hace poco tiempo estás incursionando en el mundo de la política, ya venís con una trayectoria, si se quiere, de trabajo social en los barrios con la gente. Sí. Y vos empezaste, tengo entendido, tu carrera política dentro del espacio de Activar y después te pasaste a la Renovación, ¿es así? Sí, es así. Hace 2 años, en realidad tengo una prima que es diputada nacional, Florencia Clipauca. Hace 2 años ella me había invitado justamente a formar parte del espacio, porque estaban buscando gente joven para renovar un poco el tema de las caras. Si bien yo había tenido propuesta para ser candidata, yo era muy nueva, no sabía cómo venía el espacio ni nada, preferí quedarme al molde y también por cuestiones sociales que yo hago sin política. Entonces decidí ayudar en la parte territorial. Entonces yo ya venía desde hace 2 años trabajando un poco en territorio. Ahí fue donde fui conociendo las primeras realidades de la ciudad de Posadas y bueno, obviamente que después con el paso del tiempo las realidades siguen, ¿no? Y a veces empeoran y en algunos casos mejoran, muy pocos casos. ¿Y cuál fue el incentivo para hacer ese traspaso, si se quiere? Y mira, el tema es el siguiente. Yo como concepto justamente estas colectas solidarias y demás, hace 1 año tengo un salón de eventos infantiles con pelotero. Y siempre le hacía a los niños, digamos, la fiesta infantil del Día del Niño y las fiestas en el interior. Entonces tuve la posibilidad de un conocido que trabaja, o sea, tiene un contacto, digamos, con el hogar de día, pues está la parte de prevención en realidad de la provincia, con los niños de hogar de día, y me plantearon la posibilidad si yo quería hacerle el festejo a ellos, en particular en mi saloncito de eventos. Entonces cuando ellos fueron a festejar, conocí un montón de gente, digamos, que son empleados públicos y que de alguna u otra forma están en la renovación. Entonces, a través de ese festejo, justamente al entablar una muy buena relación, me invitaron justamente después a sumarme al espacio. Entonces de ahí viene mi conecte, cambio, digamos. claro. Tal cual, viene, o sea, desde ahí, desde una mera fiesta infantil que me habían pedido en mi salón de eventos, acá. La vida misma. La vida misma. Y yo le conté, pero vengo de otro espacio, que esto, que lo otro, porque uno siempre viene con perfil bajo, porque no sabe con qué se va a encontrar en otro espacio. Claro. Y la verdad que me sentí recontenida, o sea, en muchas cosas fueron mucho mejor, para mejor el cambio, así que no tengo queja alguna. Bueno, yo te recomiendo una fonoaudióloga y que te cuides la garganta porque se nota que venís mucha campaña. Hablando mucho y con la voz muy quebrada, ¿no? Sí, Mucha campaña. Tal cual. No, igual el cambio de clima. Estamos, claro, bueno, ese es otro pero tema. mejor con la voz que tengo, mejor verme así. Bueno, María Laura, te dejamos los últimos segundos para que, bueno, le hables directamente al vecino que este domingo tal vez pueda acompañarlos. Bueno, primero que nada, los agradezco a ustedes por darme la posibilidad para poder llegar a ellos. Bueno, campaña corta, como les digo a todos, no nos van a conocer mucho tampoco, justamente por este poco tiempo, pero les pido que nos acompañen con el voto, que nos sigan en nuestras redes para que vean nuestras actividades. Somos conscientes de que hay que hacer muchas cuestiones, ¿no es cierto? Pero más que nada siempre pensando en el futuro. Yo no tengo hijos, pero pienso en mis futuros hijos, pienso en mis sobrinos, en mis posibles nietos, que hay que dejarle una ciudad linda. Entonces hay que empezar, porque si nadie empieza, queda como estamos. Entonces, al ser todos jóvenes con una mirada más del trabajo, de los estudios, yo, aparte de ser abogada, soy también docente universitaria, entonces lo mucho que inculco a mis alumnos es capacítense, estudien, trabajen, consigan una pasantía, tengan su primer empleo. Entonces esto es lo mismo que yo también quiero llevar afuera, a la implementación de estas pasantías rentadas con convenios con empresas públicas, privadas, ya sea a través de un canon o lo que fuera. Es cuestión de sentarse a hablar con los empresarios, que si uno les lleva una buena propuesta, ellos se sientan a hablar y ceden. Lo mismo en las partes públicas, ¿no es cierto? Que hay muchos convenios inclusive, que están vigentes, que también el desconocimiento de la gente, ¿no?
Entonces es sentarse a hablar y generar puestos de empleo, capacitaciones a mirada a futuro, ¿no? Teniendo en cuenta las nuevas carreras, los nuevos trabajos digitales que se están viniendo ahora, aprovechando ya los recursos que hay. También tenemos muchas otras propuestas como creaciones de centros en cuestiones de salud, tanto para los autistas como para los tartamudos, que acá no hay. No hay, y sería bueno un centro interdisciplinario, ya sea tanto para diagnóstico como para acompañamiento de estos tipos de pacientes, y también acompañamiento para las familias, que son, ¿no es cierto?, un grupo muy vulnerable de ambos padecimientos que deberían ser ayudados por parte del Estado, ¿no? Entonces se podría hacer algún centro municipal sin problema. También estamos con otras propuestas así en cuestiones de los botones antipánico, por así decirlo, que no son antipánico, que son unos tótem de seguridad, de poner en algunas cuestiones en algunos centros estratégicos, digamos, de la ciudad, en donde una persona que se sienta en constante peligro va, aprieta el botón y se comunica con una videollamada con el centro de monitoreo. El centro de monitoreo ya tenemos en el municipio, está en la misma municipalidad, que solamente hace el control de los colectivos. Pero ¿por qué no hacerlo de verdad algo un poco más interesante y hacer una ciudad más segura a través del mismo municipio, a través de esa forma? ¿Por qué? Porque automáticamente al ser una videollamada se lo está viendo por la cámara y automáticamente ya se puede estar mandando un móvil o lo que fuera a controlar la ciudad o intentar controlar esa problemática que está pasando de seguridad. Además de otras cuestiones así también tecnológicas, bueno, como hoy te contaba el tema del bus y demás, también tenemos también otros tipos de propuestas en cuestiones saludables, ¿por qué no? Hay que reconocer que hoy el Estado Nacional recortó el tema de los recursos para los comedores. Claro. Eso es algo que me encuentro en todos los barrios, lastimosamente. Que también hay que hacer una auditoría a los comedores. Hoy también soy consciente que tiene razón los vecinos, porque son los que nos encontramos. Ayudarlos a paliar por lo menos en un caso de emergencia. Porque nosotros tenemos una ordenanza, que se intentó aplicar la de Buenos Aires, pero nunca se pudo terminar de avanzar, que es el tema de los restos de los alimentos de los restaurantes. Porque muchos, eso por cuestiones de manipulación de alimentos se debería tirar, ¿no? Y muchos siguen guardando, ¿no es cierto?, y recalientan la comida y demás. Pero con una buena protección, una buena manipulación, esos productos pueden llegar al vecino. ¿Qué más necesitan? Como volvemos de nuevo, no es un asistencialismo, sino una ayuda de emergencia. Mientras tanto, dure todo este periodo de reactivación de la economía que estamos transitando. Entonces sería muy bueno implementar eso que se implementó en Buenos Aires y que funciona. A la larga también, si esto funciona, uno ya deja de quitarle, digamos, un poco al Ministerio de Desarrollo Social, digamos. Ya se pueden utilizar, en vez de la compra de alimentos, en otros tipos de productos que necesita la gente, ya sea una cama, un colchón o lo que fuera. Una mejor redistribución. Y bueno, así son infinidades de propuestas, por eso los pido que nos sigan en las redes, en Postdata. Ahí me van a conocer a mí, a Alejandro Aranda, que es mi primer candidato. Y bueno, que nos voten, somos lista 900, letra O, este domingo. Bueno, pasada toda la información, entonces, María Laura, gracias por visitarnos. Gracias, no, María por Laura. favor, a ustedes. Bueno, y éxitos el domingo. Muy amable, muchas gracias a ustedes.